compartirles mi pantalla. Ok, creo que en este momento se está viendo las diapositivas. Nada, me confirman, por favor. Sí, profe, correcto. Ok, perfecto. Bueno, estoy seguro que todos hemos escuchado en algún momento el tema o el concepto de administración de servicios de terceros. ¿Qué me pueden contar al respecto? A ver. A ver, Araceli, cuénteme. Problema, yo me voy acordando algunos nombres, entonces ahí voy. La administración de servicios es como la contratación de terceros para llevar a cabo algún proyecto, ¿verdad? O algún desarrollo. Ah, correcto. ¿Qué podríamos decir nosotros de la parte buena, como decimos, ¿verdad? Vamos a ir recapitulando un poquito. Sí, para mí es trabajo, profesor. Para ustedes trabajo, ¿verdad? En Claro, o sea, definitiva, para ¿verdad? Ajá. nosotros, yo trabajo en una empresa privada y nos contratan mucho el sector público, que es el que está muy dado a esto. Ujú. Y para nosotros, o sea, es una ventaja, realmente. Usted acaba de decir algo interesante. Vea qué interesante lo que ella mencionó. Ella ubicó de una vez la tercerización, ¿verdad? En empresas privadas, en empresas públicas, perdón. Vea Sí. qué interesante, ¿verdad? Solamente ocurre en empresa pública, la tercerización de servicios. ¿Qué creen ustedes o qué han escuchado? Sí, no, no creo, pero en el caso mío, y por la experiencia, solo lo he visto en ese lado. Sí, es interesante porque de alguna manera vamos a utilizar una palabra media complicadilla y medio se ha satanizado el concepto de administración de servicios por terceros, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo vemos o dónde lo apreciamos más con frecuencia? Pues en entidades públicas, ¿verdad? Pero no solamente en entidades públicas existe la tercerización de servicios. Y cuando hablamos de tercerización de servicios, evidentemente aquí nos vamos a centrar mucho a ver la parte de tecnología, pero no solamente implica la parte de tecnología. Hay múltiples servicios. Por ejemplo, yo conozco empresas u organizaciones, ¿verdad? Que subcontratan, por ejemplo, el servicio de enfermería, el servicio, por ejemplo, de limpieza, el de vigilancia, etcétera, etcétera. Es más, vean qué interesante, incluso nosotros, ¿verdad? De alguna manera, tercerizamos servicios de manera personal. ¿Cuáles? No sé si alguno tiene, por ejemplo, aquí la contratación del monitoreo desde su casa, desde alguna empresa que le brinde seguridad, ¿verdad? Remota. Eso de alguna manera es tercerización de servicios. Claro, desde el punto de vista de lo que vamos nosotros a tratar, vamos a hablar un poquito más y obviamente con mayor detalle del tema de tercerización de servicios tecnológicos, ¿verdad? Que es lo que nos va a competir. Y cuando digo que se ha satanizado un poquito es porque normalmente no visualizamos una empresa privada tercerizando servicios, pero montones de empresas en este país y fuera de este país han incursionado en este concepto. Interesante, este concepto no es un concepto nuevo, ¿verdad? Este concepto viene de hace algunos años. Incluso hay detractores y benefactores de el poder contratar servicios a terceros, ¿verdad? Repito, donde más impacta o donde más se está viendo en este momento es obviamente en el sector público y es donde más o menos donde nosotros vamos a también hablarlo y vamos a ver qué tan bien o qué tan mal. Hay algunos casos ahí ya comprobados, ¿verdad? Qué tan mal se puede ir o qué tan bien se puede ir también con el asunto. Esto de la contratación, por ejemplo, los servicios en la nube, se Mm. puede decir que es terciarizado, ¿verdad? Claro, ahora, por Ah, ejemplo, no. tenemos toda la parte de la contratación en la nube. Eso es importantísimo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Sobre el tema de todo el concepto de lo que es nube en este momento, desde ese punto de vista, desde la tercerización de nuestros servicios. Bueno, hay que tomar en cuenta, digamos, el concepto puro y llano de lo que se conoce como subcontratación, ¿verdad? Dice la subcontratación, también es conocido como el outsourcing, ¿verdad? Por su término en inglés, que tan de moda se ha puesto. Es el proceso económico en el cual una empresa determinada mueve o destina recursos orientados a cumplir algunas tareas, ¿verdad? O metas
a una empresa externa por medio de un contrato. Acá vamos a darnos cuenta también que esto tiene una serie de implicaciones y no quisiera como meterme en el tema este desde el punto de vista político, pero no sé si alguien tuvo la oportunidad de escuchar o ha visto el día de hoy, eh, pues, ¿cómo podríamos decir? La entrevista que le hicieron a nuestro presidente en la Asamblea Legislativa. Bueno, no en la Asamblea Legislativa, eso que es un comité de investigación, si no me equivoco, era algo así. No sé si alguno tuvo la particularidad de poder o ha tenido la oportunidad de poder escuchar un poquito sobre eso. ¿Ninguno? No, profe, mi parte no. ¿No? Ok, llaman poderosamente la atención, por ejemplo, que entre algunas de las, am, digamos, de las cosas que se cuestionan en este tema de la famosa UPAD es que de alguna manera no se habían firmado eh, documentos o esto se llama, ya se me fue el nombre, qué barbaridad, eh, de contrato de confidencialidad, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo estoy hablando que un tercero, alguien fuera de nuestra dependencia, de nuestra organización, va a tener acceso a información que por su naturaleza normalmente va a ser información sensitiva, ¿verdad? O confidencial, pues evidentemente debe de firmarse un contrato de confidencialidad para garantizar que las personas de la organización que se está contratando, ¿verdad? Tengan pues todo el tema ético, el perfil específico, ¿verdad? Y evidentemente el trato o el acceso a esa información sea de carácter confidencial. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo como organización contrato a un tercero, pues evidentemente ese tercero simplemente va a tener que custodiar de una forma en particular o manejar o administrar la información que nosotros le podamos proporcionar, ¿verdad? Y evidentemente esa información va a ser propia del tema que atañe, ¿verdad? No es como que cualquier persona tiene acceso, un tercero tiene acceso absoluto a toda la información de la organización, no, va a tener acceso a la información que le compete, en ese caso, bajo el servicio que está brindando, ¿verdad? Entonces, esto es un momento importante. Dentro de las situaciones o las cosas que le cuestionaban al señor presidente, ¿verdad? En el caso de la famosa UPAD, de la unidad de esta, era que no se había firmado un contrato de confidencialidad de la información que de una u otra manera estaba siendo entregada o recibida por parte de la gente de la UPAD, ¿verdad? Entonces, eso tiene una serie de implicaciones. Claro, algunos benefactores o algunos detractores dirán, ¿verdad? Bueno, la información que se estaba recopilando no es información eh, que sea 100% secreta, en el sentido que cuando usted tiene una red social ya se está divulgando información, en el momento en el que tenemos, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, estamos revelando información, hay información en el registro público, en el Tribunal Supremo de Elecciones que es pública, complicadísimo, ¿verdad? Entonces, tal vez no entrar en el tema específico desde el punto de vista político, pero sino también ver un poquito las implicaciones que tenía, por ejemplo, el manejo de ese tipo de información. Y esto, a colación, lo traemos a las empresas, ¿verdad? Cuando nosotros contratamos a un tercero, debemos de tener muchísimo cuidado. Como organización, cómo le estamos brindando el acceso, por ejemplo, a nuestros proveedores para que puedan pues trabajar o realizar sus tareas adecuadas, ¿verdad? ¿Qué información le estamos brindando? ¿Hasta dónde hasta dónde llega el alcance, digamos, con esta tercerización? Y quiénes están detrás de todo esto, ¿verdad? Es importantísimo. La compañera mencionaba algo importante ahora, es el tema este de la famosa nube, ¿verdad? Hoy me decía un compañero, precisamente estábamos valorando un documento, un cartel, y entonces él salió el tema este del asunto de la confidencialidad de la información. Y entonces veíamos que es un poquito complicado. ¿Por qué es un poquito complicado? Porque hoy en día muchas de las organizaciones, especialmente las organizaciones públicas de este país,
llámese ministerios, bancos, escuelas, colegios, hospitales, etcétera, etcétera, están administrando muchísima de la información que se genera y que se nutre hacia nuestras empresas en la famosa nube. Y la estadística nos dice que mucho de las contrataciones de la nube son en Azure, ¿verdad? O sea, al final es Microsoft el que está brindando de alguna manera la solución. No vamos a entrar aquí tampoco por un tema de mercadotecnia, ¿verdad? Y pensar si son el mejor producto o si es que esta decisión está basada por un tema político, etcétera, etcétera. El asunto es que hay muchísima información en este momento disponible en la nube. Claro, en la nube, evidentemente, hay parámetros, estamos configurando, hay limitaciones en cuanto a quién tiene acceso a la información, pero se encuentra allí. Y si ya hemos dicho y hemos hablado mucho, por ejemplo, en algún momento, de la importancia de tener confidencialidad con la información que nosotros generamos en el día a día desde el punto de vista personal o laboral, ¿verdad? Imagínense en lo que podemos empezar a conversar o a visualizar desde el punto de vista de la información pública. ¿Algún comentario que quiera alguien hacer por acá con respecto a lo que hasta el momento estamos hablando? Profe, vieras que de hecho yo trabajo como outsourcing. Complicado porque digamos que con la empresa que me contrató, con mi empresa, y tengo confidencialidad también con la empresa a la que le brindo el servicio. Entonces es muy vacilón porque, bueno, yo es que estoy brindando el servicio a un banco. Entonces ha sido, pero increíble digamos, la delicadeza de la información. Entonces, por ejemplo, tal vez a veces hablo con mi jefe y o sea, tengo que tener cuidado con él, a pesar de que es mi empresa, a pesar de que es mi jefe, tengo que tener muchísimo cuidado de qué le digo, cómo se lo digo y todo por el hecho de que la confidencialidad que le solicitan a uno en el banco es bastante delicada. Sí, claro, es que es un tema complicado, ¿verdad? Como usted lo acaba de decir, digamos, hay empresas, Sí. obviamente tenemos un tema de confidencialidad dentro de nuestra empresa y en el caso de ustedes que brindan servicios, ¿verdad? A otras empresas, pues obviamente a nosotros nos pasa pues muy parecido, ¿verdad? Eh, nosotros no tenemos un contrato, digamos, yo no tengo un contrato de confidencialidad con respecto a la universidad, pero sí tenemos todo un marco, ¿verdad? Que nos restringe a veces de comentar algunos aspectos importantes. Y al igual, este marco también me rige desde el punto de vista laboral, donde yo trabajo en la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Este, es un poquito complicado, definitivamente no es tan sencillo. Ok, entonces continuemos hablando un poquito sobre este. Este tema tiene mucho, bastante de qué hablar, diría yo. Ok, ¿qué vamos nosotros a subcontratar? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nos vamos a centrar un poquito en el tema de la parte de tecnología, pero evidentemente no solamente subcontratamos, ¿verdad? O contratamos o tercerizamos tecnología. Ahora, hoy, pues en definitiva, la parte tecnológica cobra una gran relevancia en el quehacer empresarial, ¿verdad? Las compañías hoy por hoy dependen, por no decirlo en su totalidad, prácticamente en su totalidad con respecto a la tecnología. Sus sistemas tienen que estar en línea, la información que se maneja es bastante sensitiva, evidentemente va a depender mucho del tipo de compañía o el tipo de empresa, ¿verdad? Para la cual nosotros estemos trabajando, pero evidentemente todas y cada una de las organizaciones manejan cierto tipo y cierta cantidad de información que es sumamente importante custodiar de la forma adecuada. Claro, estamos claros en este momento que el tema es un poco o va un poquito más allá, porque, por ejemplo, ¿quién tiene acceso dentro de mi empresa a la información que se genera? ¿Quién tiene acceso, por ejemplo, a los estados financieros? ¿Quién tiene acceso a los recursos tecnológicos de mi organización? Hoy está muy de moda el publicar, por ejemplo, eh, todo el tema de estadístico
del tema financiero de la organización, a lo interno y a lo externo. Está muy, digamos, muy de moda utilizar, por ejemplo, herramientas como Power BI, ¿verdad? Que todos en algún momento probablemente ya las hayamos visto. Y repito, o sea, ¿quién tiene acceso a esa información dentro de mi organización y fuera de mi organización? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para garantizar que un proveedor, ¿verdad? Al cual yo le he contratado un servicio, simplemente no lleve un dispositivo USB, me lo conecte a mi máquina y se lleve mi información? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para garantizar que toda la documentación desde el punto de vista de infraestructura de tecnología dentro de mi organización, ¿verdad? Sea, por decirlo así, fotografiada o extraída, ¿verdad? De forma virtual y por consiguiente puede haberme expuesto, ¿verdad? A ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿cómo garantizo yo que la persona o la organización que yo estoy contratando a su vez garantiza que su personal sea personal adecuado? Y es que es un tema muy, muy, muy complicado, porque es un tema donde nosotros tenemos que hablar mucho aquí sobre la parte ética, ¿verdad? Y hasta dónde llega la ética dentro de las organizaciones. Todos tenemos claro que dentro de nuestras organizaciones tenemos gente, ¿verdad? Y las personas, pues los seres humanos somos muy complicados. Alguien por allá, alguien a mí me decía, toda una vida me ha dicho, la persona es honrada hasta el día que decida no serlo. Así de sencillo, ¿verdad? Y también seamos honestos, o sea, probablemente todos y cada uno de nosotros haya sido en algún momento de sus vidas tentado, por lo menos, por un tercero, ¿verdad? De simplemente extraer información y a veces ni siquiera para cometer un delito, sino simplemente por un tema de pues, comentar, contar un hecho relevante, de alguna manera incluso sentirnos importantes, ¿verdad? Que tenemos información sensitiva a nuestro cargo y alardear, como dice uno ahí, ¿verdad? Tal vez en una mesa de café, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestra familia, para que la gente piense pues, que nosotros tenemos un trabajo importante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces este tipo de cosas se nos pasan sobre alto. Entonces, lo importante aquí, hay que cumplir ciertas características. Vamos a ir viendo ahí un poquito. Bueno, como bien lo decía, ¿verdad? Por acá, nosotros subcontratamos muchísimos servicios. Desde el punto de vista tecnológico, podemos subcontratar software. ¿Cómo subcontratamos software? Bueno, contratamos licencias temporales o un servicio. También hoy se puede con los famosos IaaS, ¿verdad? La infraestructura como servicio se puede utilizar también el día de hoy. Muchas organizaciones en este país están empezando a hacer ese tipo de cosas, especialmente las entidades públicas, porque como lo bien lo decía Araceli, ¿verdad? Las organizaciones públicas en este país son las que yo diría que son como las que más reflejan ese tema de tercerización. Entonces, una vez a mí me decía un consultor, ¿cuál es el negocio del banco? A ver, alguien que me cuente, ¿cuál es el negocio de un banco? ¿Qué creen ustedes que sea el negocio del banco? De cualquier banco. Don José Daniel, a ver, ¿qué cree usted? Pero ya voy aprendiendo nombres, ¿vio? Y ahí, eso estaba haciendo, eso estaba pensando un poco. Creo que y ahí, el banco se rige por prestar dinero y cobrar intereses sobre ese préstamo, ¿no? Ok. Es, digamos, una de las mayores ganancias que tiene el banco. Ajá, pero ese será, digamos, el objetivo real del banco. Prestar No, dinero y cobrar intereses. no. ¿No? ¿Cuál será el objetivo realmente? ¿Cuál será el negocio del banco? ¿O cuál es la función del banco? Tal vez palabras bonitas, ofrecer servicios financieros, ¿verdad? Ahí englobando todos los servicios financieros. Y uno podría ponerle ahí algunos adjetivos más interesantes, ¿verdad? Ponerle ahí pues que ágiles, eficientes, seguros, etcétera, etcétera, accesibles, ¿verdad? Pero en resumen, ofrecer servicios financieros. Ahora, ¿qué son los servicios financieros? Bueno, evidentemente todo el tema de el manejo de fondos, ¿verdad? Entonces,
también la colocación de dinero, ahora sí, para poder obviamente obtener ganancias en cuanto a los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, vean qué interesante. Si nosotros pensamos que el negocio de un banco es ofrecer servicios financieros, ¿por qué es que un banco tiene, por ejemplo, data centers si no se dedica a tecnología? ¿Por qué un banco, por ejemplo, desarrolla software si no se dedica a tecnología? O peor aún, ¿por qué un banco contrata personal de tecnología si no se dedica a vender tecnología? Porque lo necesita para su giro de negocio. ¿Y por qué no la contrata? Si hay empresas que son especialistas en esto. O sea, ¿por qué desgastarse como institución financiera, verdad, en obtener recursos tecnológicos, en este caso personal, verdad? Vamos a ponerle ahí entre comillas altamente capacitado, ¿verdad? Para desarrollar herramientas internas, cuando eso conlleva un montón de situaciones o elementos adicionales. ¿Cuáles son? Vas a tener que contratar personal, tienes que cargar financieras, lidiar con personal, con recurso humano, ¿verdad? Físicamente hay que darle donde se encuentre, etcétera, etcétera, etcétera. Si a eso le agregamos que entonces tenemos que, a partir de allí, pues de alguna manera, incluso de vez en cuando, ¿verdad? Capacitarlos en nuevas tecnologías para mantenerme pues de moda o en punta, ¿verdad? Entonces, ¿me entienden el contexto? O sea, qué interesante, digamos, si mi negocio es financiero, o sea, es banca, ¿por qué como institución me desgasto contratando personal de tecnología y adquiriendo en on-premise, ¿verdad? En sitio, tecnología. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de contratación de software o comprando software. Denme un momentito, por favor. Ya, gracias. ¿Me entienden? Entonces, yo como institución financiera me desgasto, ¿verdad? Adquiriendo, en este caso, software, adquiriendo o contratando personal en planta, ¿por qué no decirlo contratando o comprando hardware, ¿verdad? Manteniendo infraestructura, etcétera, etcétera. Claro, el compañero bien lo estaba diciendo hace un poquito, ¿verdad? Porque de alguna manera lo necesito para soportar mi negocio. Pero el tema aquí es precisamente, el asunto es qué tanto, ¿verdad? ¿Qué tanto necesito yo adquirir o incorporar dentro de mi organización tecnología si hoy de alguna manera tengo la posibilidad de subcontratarlo? Es que hace 10, 15 años el tema de subcontratar tecnología era bastante complicado, era bastante difícil. O sea, hace 10 años, hace 15 años, el contar con personal calificado, digamos, de una empresa externa para que me brindara un servicio era tremendamente caro, ¿verdad? Hoy, entre comillas, y más adelante vamos a hablar un poquito también de eso, entre comillas nos puede salir más barato. ¿Sí? ¿Algún comentario? Fiorella, Alejandra, bueno, adelante, ¿Por perdón. ¿Por qué era más caro que ahora, digamos? Ya vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué en el pasado, digamos, no vamos a decir que, a ver, lo vamos a decir tal vez más caro, era más complicado. Ya vamos a hablar por qué. ¿Qué opina Fiorella? Cuénteme, Alejandra. Vamos a ver, es que ahora que comentaba lo de los bancos, yo he atendido a personal de bancos estatales y es personal propiamente del banco, pero me llama la atención que hay una entidad bancaria privada
que ellos sí contratan personal. Entonces, quien nos llama es como de la subcontrata, no es propiamente personal del banco. Incluso la contrata que tienen no está ni dentro de Costa Rica. Entonces, es parte del negocio, pero sí veo cómo hay una diferencia, digamos, en cómo manejan las dos áreas, cómo dan lo que es el soporte, más que todo para la parte de la tecnología, que sí es muy diferente entre la subcontrata, ¿verdad?, que mantiene la entidad privada y el hecho de que lo llame a uno, personal propiamente de la entidad, que sabe cómo está todo adentro, ¿verdad?, el teje y maneje y conocen todo el sistema. Entonces, incluso para las coordinaciones es muchísimo más sencillo, pero sí considero que al menos tal vez esa parte que ellos mantienen, la contrata, más bien mantienen el personal, es propiamente, me imagino, parte de la seguridad, porque también son muy cuidadosos, a diferencia de una subcontrata que en algunos casos es un poco más abierta en cuanto a la información. Que no, ve que interesante, que no debería ser así, ¿verdad? Exacto. Porque deberíamos de manejar todos el mismo nivel, y a veces no Justamente, ocurre. sí, justamente me pasó el fin de semana, atendí un caso específicamente de esa subcontrata y la persona que llamó me dijo, ok, es que este sitio y este otro sitio y este otro sitio y este son sitios VIP para nosotros. Entonces yo, o sea, obviamente uno no va a hacer nada, ¿verdad? Pero también yo decía, hasta cierto punto, en realidad yo no tendría que saber cuáles son los sitios Correcto, estratégicos para ellos. Y correcto. sí considero que es una información súper vital para la empresa, ¿verdad? Y no a cualquier persona se le podría decir, pero sí me llamó la atención y ahora que comentaba eso, ¿verdad? Yo lo he visto, pero lo he visto como en la inversa. Más bien, en este caso, sí la subcontrata cae sobre la entidad privada porque la pública, al menos en las entidades bancarias, no lo he visto todavía. Sí, ahorita vamos a ir contando algunas anécdotas. Ahora, yo sí quiero que tengamos algo claro, digamos, aquí no se trata de satanizar, y repito, ahora ese término, satanizar el servicio de tercerización, porque yo sí creo que es bueno, o sea, no en todos los casos debe aplicarse, y en el mejor de los casos, a ver, si el concepto se lleva a cabo desde el punto de vista de buscar la mejora, de buscar, digamos, el mejor desempeño de una organización, estamos bien. Lo que no se vale muchas veces es que cuando yo subcontrate ese servicio, al final el servicio me esté saliendo más caro que si lo tuviera en casa, ¿verdad? Que también pasa y pasa muchísimo. El compañero mencionaba de por qué yo decía que tal vez más caro. El tema tal vez no es un asunto de más caro, sino era más complicado, era más difícil. Cuando yo hablo de más caro, tal vez no es un tema, aunque también definitivamente va a un tema monetario. A ver, hace 10, 15 años, dentro de nuestro país no existían las organizaciones, por ejemplo, no teníamos un Amazon, no teníamos un GBM trabajando como trabaja hoy, no teníamos un Sykes como trabaja hoy en Costa Rica. Evidentemente, por ejemplo, el tema de los anchos de banda que teníamos provistos dentro de nuestra infraestructura a nivel nacional no eran los que teníamos hoy. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo subcontrataba un servicio? Forzosamente requería llevarme todo ese personal a mi organización. Y eso, de una u otra manera, eleva mis costos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ya tengo que tener personal dentro de mi organización que no es mi personal específicamente y por razones obvias, ¿verdad? Nuestras organizaciones o las organizaciones que yo voy a contratar, pues deben de ganarse algún dinero. O sea, yo creo que ninguna organización brinda un servicio para no tener un rédito, ¿verdad? Entonces, como que no funcionaría. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí es donde siempre se ha cuestionado un poco el asunto bueno, ¿a quién contrato? ¿Y por qué me sale más barato contratar, por ejemplo, a una empresa X, y ya mencioné algunas, pero alguna empresa X, para que me brinde, por ejemplo, un servicio de call center? ¿Me va a salir más barato eso o me va a salir más barato tener a mi personal en planta? ¿Verdad? O sea, contratar yo directamente a mi personal. Ahorita vamos a ir a ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de hacer esto, ¿verdad? Evidentemente, de alguna u otra manera yo me desligo, ¿verdad? De muchas situaciones, por ejemplo, ya no tengo que estar pagando yo directamente todo este tema de las cargas sociales, cualquier problema o problemática, por ejemplo, que se pueda ver a lo interno dentro del recurso humano,
toda esta situación que se puede dar ahora de acoso laboral, acoso sexual, asuntos de, por ejemplo, de condiciones de las diferentes leyes que garanticen la accesibilidad a la infraestructura, etcétera, etcétera. De alguna manera yo me desligo de eso, que puede ser tremendamente caro y tal vez no caro significa económicamente, o sea, hablando de dólares y colones, sino que significa complicado, ¿verdad? Si yo traslado esta responsabilidad a un tercero y simplemente contrato el servicio, pues me puedo desligar de muchísimas situaciones. Por ejemplo, en una organización como la que yo colaboro, ¿verdad? Se pueden imaginar, donde hay 2.000, 3.000 viejos trabajando allí, tenemos que tener consultorio médico, gente en psicología, gente experta en infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso demanda, ¿verdad? Una logística bastante complicada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo simplemente contrato diferentes servicios? Pues me desligo de que los psicólogos atiendan a esta gente, de que el médico de una u otra manera, aunque no es así, el médico también atiende a los terceros, ¿verdad? Pero que no tenga que atender eso. Me desligo, por ejemplo, de si la persona renuncia o por alguna razón yo tengo que despedirlo, pues tengo que irme a un pleito legal desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son los grandes beneficios. Ahora, otros beneficios, y más adelante vamos a ver un poquito más en detalle, después un tema de actualización tecnológica. Es más fácil contratar a alguien y decirle, mire, usted tiene que venir actualizado, aquí se acabó el asunto, a tener yo que estar constantemente, perdón, capacitando a mi personal, ¿verdad? Especialmente en tecnología, donde la tecnología avanza, cambia y con demasiada frecuencia, ¿verdad? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Don Jorge Andrés, que creo que fue el que preguntó si por qué era más caro antes que ahora. Tal vez no era lo más caro económico, sino que era un poquito más difícil. Además de que, bueno, hoy tenemos una ley, desde el punto de vista público, ¿verdad? Tenemos una ley de contratación administrativa, pues que permite algunas cosas interesantes. Además, a nivel público, por ejemplo, para los que no lo conocen, existe todo un ambiente de colaboración entre instituciones. ¿Qué significa eso? Bueno, en este momento hay tengo entendido que es un decreto o una directriz, no recuerdo cuál de las dos, pero hay digamos, una orden o una línea en donde, por ejemplo, si una institución requiere un servicio tecnológico y en este caso RAXA, el ICE o cualquier otra institución que sea una institución pública se lo puede brindar, ¿verdad? Es más fácil la tramitología, ¿verdad? Es mucho más sencillo que si tuviese que contratar este servicio a una empresa externa. Evidentemente, no todos los servicios los puede brindar las organizaciones públicas, entonces, pues por razones obvias también vamos y buscamos servicios de terceros en instituciones privadas. Ok, repitiendo, ¿qué podemos subcontratar? Definitivamente software, ¿verdad? De cualquier índole, cualquier tipo. Podemos subcontratar hardware, ¿verdad? Hoy por hoy, como bien lo decía la compañera, nosotros podemos, más adelante, ahorita no mencionamos aquí la nube en las diapositivas, pero sí, en definitiva, podemos subcontratar la nube. Y el tema de la nube es un tema bastante interesante. ¿Qué es la nube? O sea, ¿qué significa la nube? A ver, cuénteme. ¿Quién me quiere decir qué es realmente la nube? Jerling, que está por ahí. Cuénteme, Jerling, ¿qué es la nube? ¿Qué entendemos por nube? Bueno, para mí es un almacenamiento virtual. Un Es almacenamiento algo virtual. que no está físico, pero ahí está, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero nosotros tenemos ese almacenamiento virtual. Bueno, ya ahora prácticamente todo está en la nube, de WhatsApp, en el correo, ya nosotros tenemos ahí, donde podemos guardar documentos, donde podemos guardar las fotos y no lo podemos ver, sino que simplemente están servidores en la nube. Ok, perfecto. Sebastián, ¿está de acuerdo con esa terminología de que nos dijo Jerling? Pues sí, o sea, cuando me dicen nube, lo primero que pienso es un montón de servidores de alguna empresa Ok. donde Okay. está la información. Vea qué interesante. Jerling nos mencionó, que si no me equivoco, era la palabra virtual y don Sebastián, servidores. Sí, o sea, básicamente yo me imagino el montón de servidores de una empresa específica
donde está la información de uno, Ujú, no está directamente relacionado a uno porque uno no puede ver el almacenamiento, pero ahí está, Ujú. ujú. es físico y sí, básicamente eso. Ok, O sea, los servidores no son de nosotros, sí, la información sí. ujú, ok, Ujú. perfecto. Es un almacenamiento, este, como yo lo digo, como alquilado, Como porque alquilado. usted, sí, bueno, yo lo veo así, porque cuando usted, por ejemplo, necesita, no sé, le dan cierta capacidad y usted necesita más, ya paga más y le dan más capacidad. Mm, Entonces, yo lo veo como un servicio que las empresas nos brindan, que es algo alquilado. ujú. De hecho, ahora, eso se da mucho y ha sido un gran beneficio por el hecho de que usted se ahorra o se economiza lo que es montar un data center. Entonces usted se economiza desde luz, compra de equipo, contratar personas que estén ahí dando mantenimiento y usted lo que hace es tan fácil y tan sencillo como buscar algún servicio y alquilar los servidores. Entonces usted se quita ese problema de encima que conlleva el espacio físico más que todo. Ok, usted agrega algo interesante, el espacio físico. ¿Qué opina Stephanie? Cuénteme sobre lo que los dos compañeros acaban de mencionar. Bueno, también yo pienso en interconectividad, Ujú, tener esa posibilidad de compartir datos en cualquier momento, en cualquier lugar o desde cualquier lugar, sin necesidad de depender de una intranet, por ejemplo. ok, yo diría no depender de una infraestructura, tal vez. Ajá, correcto. Ok, vea qué interesante. Bueno, como bien lo decíamos y lo vemos en estas diapositivas, nosotros podemos subcontratar desde el punto de vista tecnológico hoy de todo. Araceli, ¿verdad? Brinda servicios de consultoría, es lo que le entiendo, ¿verdad? A Exacto. las organizaciones. O sea, puedo también contratar personal externo, ¿verdad? Para que me hagan una serie de funcionalidades. Incluso puedo contratar personal estrictamente técnico para que me dé, por ejemplo, soporte, ¿verdad? Para que me atienda call centers. Eh, ¿Por qué no decirlo? Gente completamente especializada en herramientas en particular, ¿verdad? Porque, repito, o sea, la tecnología definitivamente se mueve o se transforma de una manera, ¿verdad? Un día un amigo mío decía, bestial definitivamente, ¿verdad? Todos los días, toda la tecnología nos cambia y las soluciones hay que irlas migrando y tenemos que ir adaptándonos. Bueno, contratamos software, contratamos servicios, contratamos hardware, ¿verdad? Infraestructura, la nube, ¿verdad? Cuando hablamos de la nube, que es importante que lo tengamos claro, la nube es no solamente almacenamiento, y creo que fue Sherlyn la que nos mencionó, me parece, que fue lo que nos dijo almacenamiento virtual. La nube no es solamente almacenamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es interesante. Cuando nosotros hablamos de la nube, a veces perdemos un poquito de vista que al final la nube es un servicio, ¿verdad? ¿Y qué es ese servicio? Claro, sí, está bien, es almacenamiento, pero también tenemos más allá. Por ejemplo, Azure, que es la nube de Microsoft, ¿verdad? Y voy a hablar un poquito más de Azure porque es la parte que más conozco. Evidentemente, por ejemplo, Nokia tiene una nube, Huawei tiene nube, por ejemplo, Amazon, y estoy seguro que montones de empresas más tienen nube. De hecho, GBM tiene una que también publicita, etcétera, etcétera, en este país. Pero vamos a hablar un poquito de Azure, que es la que conozco un poquito más porque es la que trabajo el día a día, ¿verdad? O parte de mi trabajo. Entonces, ¿qué me brinda Azure como nube? Bueno, no solamente me brinda eh, almacenamiento, también me brinda, por ejemplo, otros servicios, ¿como cuáles? Bueno, como lo bien lo comentó por ahí una compañera o un compañero, por ejemplo, correo electrónico. ¿Mediante qué? Bueno, mediante la suite que tiene dentro del Office 365, que ya no solamente es correo electrónico, sino que también puedo tener editores de texto, editores, hojas de cálculo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero además de eso me brinda la posibilidad de que, yo tenga, por ejemplo, un espacio virtual, como la compañera lo mencionó, en algún lugar de este gran mundo, ¿verdad? O de este pequeñito mundo,
donde yo puedo almacenar la información pertinente a, normalmente, a mi organización. Evidentemente también tengo la posibilidad de contratar la nube desde el punto de vista personal. Aquí hago un paréntesis sumamente importante. No lo tengo 100% verificado, pero un proveedor me mencionaba la semana pasada en una charla que con la nube, por ejemplo, de Azure hay que tener un poquito de cuidado. Cuando yo tengo contratado la solución de Office 365 y por alguna razón en particular pues decido eliminar el usuario porque evidentemente una licencia más, una licencia menos significa dinero más o dinero menos que está gastando mi organización. Si un usuario deja de trabajar para mi organización o le brindaba el servicio de Office 365, por ejemplo, a un externo, a un funcionario que he tercerizado, ¿verdad? Y requiero eliminar esa cuenta, tenemos un mes para poder guardar esa información que se generó allí en algún otro lugar. ¿Por qué? Porque Microsoft elimina la información, ¿verdad? Un mes después de que se cierra la cuenta. Y eso es sumamente importante. Por un tema de auditoría, por un tema de seguridad, por un tema de pistas específicamente, en nuestro país, por ejemplo, las organizaciones públicas, se les solicita custodiar la información durante un tiempo determinado, ¿verdad? Y evidentemente a las empresas privadas que tengan subcontratos con empresas públicas, pues los va a cubrir este tipo de requerimientos. Eso es sumamente importante. Si a eso le agregamos también que la nube, y repito, vamos a hablar un poquito de Azure porque es lo que conozco, que la nube de Azure también nos brinda la posibilidad de contratar o adquirir de alguna manera el servicio de infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Bueno, puedo tener equipos virtuales de comunicaciones, por ejemplo, routers, ¿verdad? Puedo implementar, por ejemplo, firewalls, puedo implementar otra serie, por ejemplo, de almacenadores de claves encriptadas, ¿verdad? Entonces vean que la nube se ha ido extendiendo desde el punto de vista de sus diferentes servicios. Hasta hace algún tiempo hablábamos de la nube cuando hablábamos simplemente de almacenamiento. Yo pongo información ahí y se acabó. Ahora, ¿cómo manejamos esa información que se encuentra en la famosa nube? ¿Qué tan segura se encuentra? Desde el punto de vista, por ejemplo, de respaldos o de accesos no autorizados. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando subcontratamos, no estamos de alguna manera, a ver, hay un término bastante interesante. Yo delego, por ejemplo, tal vez la solución o estoy delegando, por ejemplo, una tarea en particular, pero las obligaciones no las puedo delegar, o sea, simplemente no puedo darme por desentendido, ¿verdad? O sea, ¿eso qué significa? Que lo que ocurra allí en la nube implica situaciones o consideraciones tanto para el proveedor de la nube como para el de la organización que está contratando el servicio, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado con eso también. ¿Algún comentario o algo que quiera aportar algún otro compañero? Ok, continuamos entonces. Bueno, aquí venía un pequeñito ejemplo que hablábamos de una compañía que se dedica a hacer demoliciones, ¿verdad? Evidentemente yo puedo subcontratar algunas tareas específicas, no necesito subcontratar específicamente todo un servicio o todos los servicios. Por ejemplo, nosotros y muchas otras organizaciones de este país tenemos contratados data centers físicos. Cuando hablo físicos es la infraestructura física que se encuentra dentro de este país. Y además de eso también contamos, por ejemplo, con data centers propios, ¿verdad? Adicional, como estábamos hablando en este momento, tenemos, en este caso, muchas organizaciones, los servicios contratados de la famosa nube, ¿verdad? Entonces, podemos empezar a incorporar. Incluso tenemos, a veces se sacan, por ejemplo, contratos para tercerizar un soporte en particular, ¿verdad? Entonces, también podemos ir haciéndolo por ahí. Bueno,
Aquí vamos a hablar mucho de algunas consideraciones que muchas veces, incluso a nivel de literatura, se habla de que son realmente estereotipos, ¿verdad? No podríamos afirmar 100% que estos beneficios, y repito, sean 100% reales, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, esa es la intención. Evidentemente, en buena teoría, nadie contrata algo, ¿verdad?, que no vaya a ser beneficioso para su propio bien o para la organización, o al menos así debería de ser, ¿verdad? Pero todos sabemos y conocemos casos, ¿verdad? Situaciones que se han presentado en el país y fuera de ese país, en donde, pues, es también normal y posible que ocurra lo contrario, ¿verdad? Entonces, para que también lo tengamos en cuenta ahí, y vamos a ir conversando si conocen o han escuchado de algunas anécdotas, de algunas experiencias. Por razones obvias, también vamos a tratar de obviar un poquito, digamos, los nombres de una organización en particular para no entrar en temas polémicos desde ese punto de vista. Bueno, cuando hablamos de reducción de costos, normalmente, ¿verdad? De forma general, los servicios son comúnmente más baratos, ¿verdad? Si son subcontratados. Muchas veces tener, por ejemplo, especialmente en las organizaciones públicas de este país, personal que tiene ya muchísimos años trabajando para una organización, especialmente si son de la famosa modalidad, yo diría un poquito vieja de salario, ¿verdad? Lo que es los salarios de estos bases más pluses, puede ser que dentro de esa organización, eh, pues una persona resulte ser una persona cara desde el punto de vista económico, ¿verdad? Porque su salario, pues con el tiempo se puede ir incrementando. Ahora, eso va a depender mucho también de la gestión y va a depender mucho de la modalidad que tengan las organizaciones, ¿verdad? No, yo aquí a veces entro en temas un poquito polémicos porque tampoco podemos satanizar a todas las organizaciones públicas de ese país. No es cierto que todos los empleados públicos se ganan millones de colones. Tenemos montones de ejemplos, yo conozco montones de gente y estoy seguro que ustedes también, de empleados públicos que no se ganan millones de colones. Como tengo claro que tenemos organizaciones privadas, ¿verdad?, en donde tienen buenos salarios y otras donde no son tan buenos los salarios, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Pero la idea aquí básicamente es que en condiciones normales, ¿verdad?, vamos a poder contratar nuestros servicios o subcontratar nuestros servicios de una forma donde económicamente nos debería, salir más baratos. También permite, ¿verdad?, pues a las empresas cerrar los departamentos a lo interno y evidentemente exteriorizar, digamos, estos departamentos, o sea, contratar a empresas externas. Pasa mucho y es bastante interesante. Más adelante también vamos a hablar cuáles son las implicaciones que a veces uno se encuentra en este tipo de servicios, ¿verdad? Pero pasa mucho en organizaciones que perdemos personal valioso y capacitado, ¿verdad? Bueno, se ha hablado mucho de eso. Esto es un tema también un poquito polémico a veces porque hay un tema ahí de explotación laboral en otros países. Hay países en donde el personal no es bien remunerado, las personas no son bien remuneradas. Todos hemos escuchado hablar de que hay países en donde se vive con $1 al día porque esa es la economía de ese país y no significa que sea un país rico en abundancia, ¿verdad? Significa simplemente que de alguna manera, pues por las leyes y por las condiciones políticas y económicas, pues tienen esas características en particular. Entonces, pero bueno, sí, es cierto, ¿verdad? A veces subcontratando un servicio en particular que tal vez se encuentra ubicado físicamente en alguna región o algún país en donde las condiciones laborales, ¿verdad?, sean otras, puede ser que por alguna razón en particular sea expeditamente muchísimo más barato o los costos mucho más reducidos. Y por último, lo que estábamos hablando al inicio de nuestra clase hoy, ¿verdad? O sea, me permite a mí realmente concentrarme en mi verdadero negocio. Si yo soy un banco, pues me dedico a pensar o a concentrarme en brindar los servicios financieros
eficientes, efectivos, ágiles, ¿verdad? Seguros y accesibles para mi público, para mis clientes, ¿verdad? Y me permite a mí simplemente desconcentrarme de distractores, como por ejemplo, si la aplicación de alguna manera cumple los estándares, si estoy orientado a la tendencia mundial, y entonces pongo a las personas, ¿verdad? A las personas que están dentro de la organización a pensar específicamente en cómo brindar los servicios financieros de una forma expedita, sin que tenga eso que complicarme en algunos distractores, ¿verdad? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algo que quiera conversar? Odette, ¿qué piensa lo que hemos estado hablando? ¿Está por ahí? No está. Profesor, eso de Adelante. tal vez sea cierto que a veces hay reducción de costos, pero también a veces tratan y pagan lo que sea con tal de que salga, ¿verdad? Entonces no lo Claro. piensan. Entonces, yo sé que es un beneficio, reducción de costos, no se paga planilla, no se paga esto y el otro, no se paga capacitaciones y cosas, ya contratan a alguien, llave en mano, ojalá, y entregue. Pero hay muchas empresas que no lo ven así, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, los que trabajamos en consultorías, nos vemos en situaciones difíciles porque nos ponen a estimar unas contrataciones y decimos, no, nosotros en eso podemos durar tanto tiempo y ese tiempo lo transformamos en tanto plata, ¿verdad? Y con eso se cotiza. Luego llega otra empresa y cotiza menos, entonces ya esa gana, porque ya esa ganó, pero no significa que va a ser con la misma calidad o algo así. Entonces es como, no sé, como un estira y encoge esa competencia. Pero algunos sí pagan, algunos, y yo de una vez a nosotros nos llamaron solamente para ir a configurar unas impresoras, solamente para eso. Entonces, de ahí para mí no hubo reducción de costos porque instalar una impresora y configurarla no es nada de otro mundo. Sin embargo, lo hicieron. Pero sí, eso de reducción de costos a veces ni se las trae, porque por reducir costos puede que traiga ahí algún problema de calidad o algo así. Claro, en esto y por eso decía al inicio que esto es un tema un poquito polémico, ¿verdad? Porque dependiendo de dónde nos encontremos, desde el sector que nos encontremos, podría ser que seamos 100% defensores de la tercerización, pero seamos también honestos, o sea, todos hemos visto casos en donde ha sido nefasto la tercerización, ¿verdad? Estoy seguro que todos de alguna manera hemos escuchado, como dice uno, cuentos de la cripta, ¿verdad? Sobre el tema de tercerización. Ahorita vamos a ver no solamente los beneficios, ¿verdad? Lo que dice por acá, no todo lo que brilla en definitiva es oro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean qué interesante. A nivel mundial, yo no diría ni siquiera de la India y Pakistán, ¿verdad? Los centros de atención telefónicos, ¿verdad? Los famosos call centers, se han multiplicado. En Costa Rica ahora abundan. Ya esto alguien me decía a mí que son como las pulperías, ¿verdad? Ahora en todos los barrios hay un centro de un call center. Hasta en la Reforma tenemos un call center, imagínense, ¿verdad? Cáigase de espalda. Entonces, es complicadísimo. Pero también se ha conseguido de una mala atmósfera por los call centers. ¿Por qué? Porque evidentemente, dependiendo del servicio, tienen acceso a información que a veces es sensitiva, es sensible, ¿verdad? No todas las personas que llegan a los call centers, y aquí vamos a hablar incluso de temas un poquito más polémicos. No sé si han escuchado el término de cuando uno dice, me pongo la camiseta, ¿verdad? O sea, yo me pongo la camiseta. El término de ponerse la camiseta es simplemente es identificarse con la organización, es sentirse de alguna manera, y no sé si la palabra es esa, pero digamos que orgulloso, sí, orgulloso de pertenecer a la organización. Yo siempre le cuento a las personas y a mis alumnos algunas anécdotas de manera personal de cómo, de lo que significaba antes trabajar en organizaciones como para las cuales yo he trabajado. Eh, yo trabajé durante muchísimos años para otro banco en este país, bueno, voy a decirlo así, para el Banco Nacional, y tengo muchos años ya de trabajar para el Banco Popular. Yo recuerdo que
cuando yo trabajaba para el Banco Nacional hace muchísimos, bastantes años ya, yo entré a trabajar como misceláneo al Banco Nacional, ¿verdad? Pero supongo que barría tan mal que rápidamente me pasaron a trabajar al mostrador. Y en el mostrador, de alguna manera denoté algunas destrezas, ¿verdad? Y me pasaron a trabajar a ayudarle al contador de la oficina. Y luego de eso empecé a pasar a diferentes puestos y terminé siendo dentro del Banco Nacional, digamos que teniendo desde el punto de vista técnico uno de las mejores, si se quiere, bueno, sí, una de las mejores categorías. Me fui del Banco Nacional por el Bill Metal, ¿verdad? A otra organización, en ese caso al Banco Popular, etcétera, etcétera. Pero retomando un poquito el tema de ponerme la camiseta, recuerdo que en esos años definitivamente no había tercerización. ¿Eso qué significaba? Oye, todos los servicios que brindaba el banco era personal interno del banco. Yo, cuando era misceláneo, ya pues tenía que hacer aseo en la oficina. Yo tenía que ir a dejar la mensajería. Yo vivía en un pueblo, ¿verdad? Que es donde yo me crié, el Golfito. Y recuerdo que estamos hablando de que yo era una persona bastante joven, estoy hablando de hace bastantes años ya, y recuerdo que tenía las llaves de la oficina y tenía las claves de la alarma de la oficina, ¿verdad? Entonces yo era el que abría la oficina y el que prácticamente cerraba la oficina, porque era el misceláneo, tenía que llegar y dejar limpiar lo que en la noche habían dejado los compañeros sucios cuando hacían los cierres, ¿verdad? Y en la noche a veces me tenía que quedar tarde cuando tenía que limpiar igual la oficina y tenía que llegar temprano, ir a dejar las valijas, etcétera, etcétera. Eran otras épocas, ¿verdad? Hoy por hoy, todos tenemos claro que el tema de la seguridad, el tema de la honradez está muy complicado, el económico, ¿verdad? Es otra cosa. Pero entonces, yo me acuerdo que incluso, ¿verdad? Incluso la manera en la que usted iba ascendiendo dentro de una organización era muy sencilla, era un tema de tiempos, ¿verdad? Y aquí no vamos a entrar en polémicas de si era bueno o mala la elección, pero por ejemplo, recuerdo que yo para poder ser cajero, después tenía que irse un cajero de la institución dentro de la oficina donde yo laboraba, y si había alguien que era más viejo que mi persona, de estar en la institución y quería optar por ese cajero, pues sencillamente la persona cedía, ¿verdad? De alguna manera, uno no, habían concursos, pero digamos que uno no participaba. ¿Por qué? Porque había una persona que estaba durante más tiempo, que ya tenía más recorrido, etcétera, etcétera, y que por razones obvias probablemente tenía las características o condiciones para poder optar por un puesto mejor. Hoy por hoy, evidentemente, las condiciones cambian. Hoy por hoy, todos sabemos que todos vamos a las universidades. Estoy hablando de que antes la gente no era tan frecuente que fuera a las universidades, ¿verdad? Entonces todos estudiamos, todos alcanzamos un nivel académico, interesante, ¿verdad? Incluso muchos a muy temprana edad, etcétera, etcétera. Y que el mundo laboral se ha vuelto muy competitivo. Ni qué decir el mundo técnico, ¿verdad? Las condiciones han cambiado. Pero en el pasado, las personas, de alguna manera, muchas de las personas se ponían, como uno dice, la camiseta. Dentro de un pueblo usted sabía quién era el que trabajaba en un banco, dentro de un pueblo usted sabía quién era el que trabajaba en el hospital, etcétera, etcétera. Y era el señor del banco, el señor del hospital. Hoy las condiciones son diferentes. Todo ese background, ¿verdad? Tenía otras implicaciones. De alguna manera, la gente trabajaba con mucho más amor a la compañía, a la empresa. Digamos que no era uno tan metalero, como dice uno por ahí, ¿verdad? O sea, no era tan como un asunto del dinero. Y por eso siempre digo que estos son temas muy polémicos, porque normalmente la gente, y se vende mucho en el ambiente de que los empleados públicos se ganan mucho dinero, y no es cierto. O sea, yo conozco montones de empleados públicos que no ganan dinero, o sea, ganan poco, ¿verdad? Como conoce uno también algunos que sí, pues definitivamente ganan bastante. Pero aquí es un asunto de cuánto nos cuesta realmente o cuánto nos costaba antes un servicio, cuánto nos cuesta ahora, y ir más allá, qué tanta lealtad tenía dentro de una organización. Yo, a veces es muy feo decirlo, ¿verdad? Pero a veces uno conoce gente que le brinda un servicio tercerizado a una organización y sencillamente no hay una lealtad porque no hay algo, no hay un arraigo, como decimos nosotros. Eso es como cuando las personas, que no sé si a alguno le pasa por acá,
pero las personas no tienen un lugar de vivienda fija. O sea, ¿eso qué quiere decir? Bueno, hoy vivo en Entre Ríos, mañana vivo en Curry, y después me vivo allá en Tibás, y de pronto a los 6 meses estoy en Heredia, y porque voy donde mejor me calienta el sol, ¿verdad? Entonces al final usted dice, ¿de dónde soy? De ningún lado, no tengo un cariño por un pueblo en particular, ¿verdad? Si ustedes lo ven, muchas veces con nuestros papás, con nuestros abuelos, incluso bueno, las personas que ya somos un poquito más grandes, ¿verdad? Como yo, ya uno empieza a tomarle un cariño a un pueblo en particular porque pues ahí se crió, ahí vive o ahí quiere morir, etcétera, etcétera. Igual pasa con las organizaciones, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario al respecto o quieran aportar algo. Profe, Adelante, ahí, don Jorge. ahora que usted hablaba de que lo iban subiendo de puesto, o que si era porque barría mal lo cambiaron de puesto, bueno, actualmente para las consultoras sí, eso cambia mucho, ¿verdad? Porque Claro. técnicamente, por ejemplo, si uno trabaja para un banco y el banco le dice, no, es que no quiero a esta persona, y casi que son fichas, nada más que Sí, pido desgraciadamente. cambio, y me lo cambian, y en el mejor de los casos a esa persona la acomodan en otro puesto, pero muchas veces lo que hacen de ahí es despedirla, ¿verdad? Sí, desgraciadamente, a veces se nos olvida, hay situaciones de situaciones. Un día estos comentaba yo con alguien, se daba un caso en particular y entonces esa persona me hacía un comentario pues de alguien, realmente de alguien fuera de la institución. Entonces yo le decía, bueno, es que qué complicado, ¿verdad? O sea, a veces se nos olvida que detrás de toda organización, detrás de todo trabajo, hay una persona, hay un ser humano, ¿verdad? Y que ese ser humano tiene habilidades, tiene destrezas y tiene errores, ¿verdad? Siempre y cuando ese error o esa falta de no implique una pérdida económica o un desfase en un proyecto, por ejemplo, de índole importante, pues yo creo que uno puede ir balanceando, o sea, la vida es un balance, la vida, no podemos ver los números dentro de nuestras organizaciones, cómo funciona o no funciona. Y lo que usted acaba de decir, don Jorge, o sea, no puede ser que simplemente digamos, miren, ya no quiero más ese recurso porque simplemente por la razón que sea. Y seamos honestos, como hay personas fuera, hay personas dentro que también a veces son, todos tenemos nuestros errores y todos cometemos nuestras situaciones. Puede ser que por alguna razón, como ser humano, a veces uno dice, esa persona no me cae bien y simplemente quiero que me la quiten de ahí, ¿verdad? Son situaciones de situaciones. Es parte de las implicaciones que tiene la tercerización, ¿verdad? Las organizaciones tienen toda la potestad porque normalmente dentro de los contratos que se realizan se garantizan la movilidad del personal que se considere no adecuado, ¿verdad? Entonces, ahora, sí hay que tener muy claro cómo movilizo o cómo simplemente descarto a un personal, ¿verdad? Eso es interesante e importante a tomar en cuenta. Y es parte de los en contra, diría yo, del tema de tercerización, ¿verdad? El manejo de cómo trato al personal externo, cómo trato yo al personal externo de mi compañía. Incluso, y se los digo aquí, eh, ¿verdad? Muchas veces las personas que están dentro de la organización no ven bien a las personas. ¿Por qué? Porque por razones obvias, ¿verdad? Porque podría ser que se interprete que la tercerización viene a robarnos espacios, ¿verdad? Viene a robarnos, ¿por qué no decir ascensos, ¿verdad? Incluso viene a robarnos capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden crear conflictos eh, entre el recurso humano de la institución y el recurso humano que se contrata por tercerización. ¿Algún comentario o alguna experiencia que hayan tenido con respecto a eso? Ok, continuamos entonces. Ahora, el outtasking, ¿verdad? Consiste en delegar una parte, ¿verdad? Eh, que se encuentre, por ejemplo, delimitada del negocio a otro negocio. Típicamente mediante un contrato, ¿verdad? Normalmente lo hacemos de forma anual o incluso de menor tiempo. Por ejemplo, muchas organizaciones hoy a nivel de banco, evidentemente tienen el tema de las tarjetas de débito y crédito. Hay instituciones que lo que hacen es subcontratar específicamente, por ejemplo, el tema del embosado, ¿verdad? Le contratan el embosado a una entidad externa para poder hacer eso. Este,
cosas interesantes. Hay empresas en este país que ofrecen el servicio de cajeros automáticos, ¿verdad? Pero hay organizaciones que por razones obvias no tienen el hardware o el recurso completo para ofrecer, por ejemplo, el servicio de cajeros automáticos. Por ejemplo, las cooperativas, es un fiel ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, contratan a organizaciones externas ese servicio. Típicamente todos conocemos la marca de ATH, ¿verdad? ATH le brinda a muchísimas instituciones financieras que no cuentan con la infraestructura para brindar un servicio de cajeros automáticos, pues precisamente ese servicio a sus usuarios. Entonces, si yo tengo una cooperativa y la cooperativa por alguna razón decide incursionar en el tema de las tarjetas, subcontrata, por ejemplo, esa tarea en particular o alguna parte de la tarea que implica brindar un servicio, por ejemplo, de cajeros automáticos o compras en el comercio, ¿verdad? Todo ese tema, por ejemplo, de los datáfonos. Si ustedes lo ven, normalmente los datáfonos tienen marcas muy particulares o están los datáfonos de los bancos más grandes del país o incluso de la parte de ATH y listo, ¿verdad? Pero digo, si hoy, por ejemplo, al chinito de la esquina se le ocurre montar ahí, obviamente, teniendo en cuenta la legislación de nuestro país, se le ocurre montar una financiera y abrir un servicio de cajero, perdón, de pago mediante tarjeta, pues puede hacerlo subcontratando servicios a este tipo de organizaciones, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, las críticas en cuanto a la subcontratación, el tema de la lealtad, ¿verdad? A veces, y yo sé que muchas veces me pueden decir, no, no, eso no es cierto, nosotros tenemos pues de alguna manera una lealtad con una empresa en particular, pero no siempre ocurre por un tema tal vez ahí de tradición, es un tema, a ver, yo aquí hago una pregunta así abierta. Tal vez voy a tener respuestas que no espero, pero puede ser que sí, porque ya me ha sucedido. Pero, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tener de alguna manera, pues fijo, ¿verdad? Que la organización para la que yo trabajo hoy, si es que estoy a gusto, ¿verdad? Va a seguir siendo la organización para la cual yo trabajo el resto de mi vida. O sea, yo tengo una estabilidad laboral el resto de mi vida. Normalmente las personas eso es lo que buscan, ¿verdad? Una estabilidad, ya sea una estabilidad emocional, personal, familiar y laboral también. Evidentemente, si empiezo a no sentirme a gusto, ¿verdad? Pues tengo la posibilidad de pasarme de institución o buscar trabajo o nuevos horizontes. Pero normalmente las personas tratan siempre de, bajo características obvias, ¿verdad? De quedarse dentro de la misma organización. Entonces, eso me va creando una lealtad hacia esa organización de alguna manera. ¿Por qué? Porque tal vez esa organización o el trabajo que yo desempeño en esa organización me colabora, por ejemplo, a construir mis sueños. Si alguien tiene el sueño de construir su casa, pues pude construir mi casa. Si alguien tiene el sueño de sacar adelante a su familia, pues saca adelante a su familia, etcétera, etcétera. Pero entonces, si esa lealtad no existe, probablemente de una u otra manera, la información, la labor, la gestión que hago con la organización, pues no tiene como mayor arraigo, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos de tercerización, ¿verdad? Se contrata, como dice por ahí, por contrato de obra, ¿verdad? A pesar de que las tareas son continuamente. A veces se dan despidos arbitrarios, simplemente porque la organización que está subcontratando el servicio se le ocurrió renovar el personal. O peor aún, ¿qué pasa, por ejemplo, si la empresa que está contratando el servicio decide de la noche a la mañana, por alguna razón en particular, simplemente eliminar el contrato? Recuerdo que hace unos 5 años, un día, iba entrando yo a la oficina y de pronto vi que hay un montón de gente fuera del edificio, ¿verdad? Entonces, la pregunta lógica y normal es, ¿qué están haciendo todo el mundo fuera?
y era que un servicio que nosotros teníamos tercerizado se vencía, por ejemplo, no sé si era como un viernes, ¿verdad? Ese viernes en la mañana o el jueves en la noche se venció el servicio y sencillamente el banco decidió no renovarlo. Entonces habían 35 personas fuera del edificio, pues porque ya no los dejaban entrar, así de sencillo, ¿verdad? Todos para su casita, porque tenía toda la libertad la institución para la que yo trabajo de simplemente no renovar el contrato. Y por alguna razón en ese momento, no voy a entrar en polémica si era bien o mal, pero decidió no renovarlo, ¿verdad? Entonces, ese es otro gran problema que tiene. Bueno, como no hay yo diría, una certeza 100%, ¿verdad? Podría ser que eso implique que los trabajadores obviamente no tengan tanta lealtad, tanto arraigo, ¿verdad? Porque siempre va a haber una zozobra, una incertidumbre de qué va a pasar realmente el día de mañana con mi puesto de trabajo, con la organización para la que yo trabajo. Bueno, fraudes se han visto montones, ¿verdad? Muchos de los call centers han salido a la luz pública, ¿verdad? De situaciones complicadas desde todas las aristas, ¿verdad? Con respecto a precisamente al personal, tal vez no bien remunerado, tal vez no tratado de la mejor manera, ¿verdad? Con la motivación que uno podría desear desde el punto de vista de las organizaciones y por razones obvias, pues puede caer en tentaciones, ¿verdad? O simplemente tratar de hacer algo que sea ilícito, ¿verdad? Eso también es un poquito complicado. Aún así, ¿verdad? El tema de la parte de tercerización sigue en boga. El tema de la tercerización en definitiva nació para quedarse, ¿verdad? Por razones obvias. También vamos a hablar un poquito de ahorita algunos casos ahí en particular. ¿Alguna duda o alguna consulta o algún comentario que quieran agregar? Ustedes pasan muy callados, eso me preocupa. Odette, ¿qué nos puede decir de todo lo que hemos hablado? ¿La perdimos? Hola, ¿me escuchan bien? Hola, ahora sí la escucho. Hola, qué pena. Es que he estado teniendo muchísimos problemas de conexión. No sé si me has visto que estaba intermitente. Entonces casi que no puedo vivir la clase completa. Ahí la escuchamos como intermitente. Bueno, vamos a dejarla por ahí porque sí, en definitiva casi no se escucha su voz. Eso es importante, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, los puestos de trabajo, ¿verdad? No son eliminados. Ajá, ahí se ha escuchado. Pero la he escuchado muy cortado. Bueno, continuemos entonces. Lo que estábamos hablando, desde el punto de vista de los puestos de trabajo, ¿verdad? La subcontratación, en definitiva, no va a eliminar los puestos, o sea, siempre vamos a tener algunos trabajos, pero también hace un poquito menos deseables, ¿verdad? La idea de poderlos ir reemplazando se vuelve complicada, ¿verdad? Por razones obvias, por todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Este segundo punto es interesante tomarlo en cuenta. Dice, cuando la subcontratación es paliada con la reconversión de empleos, por ejemplo, algunos de los trabajadores afectados tienen un nivel educativo alto y pueden tener un título universitario y maestrías. ¿Eso qué significa? Que a veces tenemos gente, ¿verdad?, dentro de nuestras organizaciones que tienen niveles técnicos o académicos bastante altos que dependiendo de la compañía en la que estemos trabajando o el trabajo para los que nos estén contratando, pues puede ser que se nos pueda complicar, ¿verdad? Evidentemente,
pues la parte profesional, ¿verdad? Eso es importante. En contraposición, bueno, sí está bien, estamos de acuerdo. Muchas organizaciones, especialmente lo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Las públicas, pues en contraposición a veces tenemos personal muy bien pagado, tal vez altamente capacitado, pero que no está ejerciendo un puesto o está haciendo tareas o trabajos que no son especializados, ¿verdad? Y aún así están siendo pagados, hay que decirlo así, ¿verdad? De más. Eso también ocurre, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Eso también hay situaciones o hay casos en los que ocurre en las instituciones, especialmente en las instituciones públicas, ¿verdad? Tal vez por un tema ahí de que es tan engorroso en el tema de la contratación dentro de las instituciones públicas. Hay un tema de tamaño de organización, ¿verdad? Eso es mucho más complicado. Y también, en definitiva, por todos los derechos, ¿verdad? Que atañen a la empresa pública desde el punto de vista de su personal. Bueno, desde el punto de vista de la subcontratación, a veces no tenemos tantos incentivos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué incentivos puedo tener dentro de una organización privada que le brinda servicios a instituciones públicas, ¿verdad? Que tal vez no sean lo suficientes como para eso que estábamos hablando, ¿verdad? Como para ponerme la camiseta, hacer las tareas y mis labores como deberían de ser, aunque evidentemente, ¿verdad? Y con lo que conversamos hace unos momentos, también es más fácil dentro de la organización privada, ¿verdad? Simplemente, pues, disponer de una persona, por la razón que sea, porque no es eficiente, porque de alguna manera alguien los tiene entre ojos, como dicen, ¿verdad? Porque no me cayó bien o porque sencillamente no está haciéndose bien la labor o la tarea. Bueno, pero no todo es malo, o sea, dentro de tercerización, ¿verdad? No todo es malo, ya hablamos ahí. Lo que estábamos hablando ahora, abaratamos costos de producción, o eso es lo que nosotros perseguimos, ¿verdad? Resumiendo aquí, permite obtener productos de mejor calidad. ¿Será cierto eso? Subcontratando podemos obtener recursos o productos de mejor calidad. La idea es esa, profesor. Si estoy Esa es la idea. contratando, es porque necesito algo con calidad. ¿Cómo llego a tener esa certeza? ¿Cómo llega a tenerlo? Bueno, es que a nosotros si no entregamos algo con calidad nos multan, entonces eso nos duele en el alma. Con Y controles. quedamos mal, exacto. Claro, Entonces, con controles, ¿verdad? Y usted acaba de decir algo así con multa. A mí me gusta decir con el garrotazo, ¿verdad? O sea, sí, si usted no hace las cosas bien, y lo multo, ¿verdad? Lo castigo, le meto un garrotazo, así de sencillo. exacto. Ahora, Y uno como ajá. empresa de consultora y queda mal. O sea, la idea no es esa, quedar mal Ajá. con el cliente. Ya te están dando la confianza y todo para implementar algo o entregar algo y quedarle mal por calidad. Y no habla muy bien. Sin embargo, es interesante porque, por ejemplo, muchas veces uno escucha dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad? Gente que dice, uy, no, es que con tal proveedor, Sí, eso es cierto. ¿verdad? Es que con tal proveedor, es que son tan engorrosos, ¿verdad? Es que son tan estrictos, entre comillas, ¿verdad? Qué complicado. Esto Sí. ocurre mucho normalmente con proveedores que son ya empresas grandes, ¿verdad? En ese país hay empresas, especialmente de tecnología, que son bastante grandes. Entonces es interesante. A veces uno dice, bueno, entonces no todo el otro lado es bueno, ¿verdad? O sea, no todo. Ahora, pero sí, en definitiva lo que estamos tratando es de obtener productos de mejor calidad o de una excelente calidad. Ahora, ¿cómo lo garantizo yo? Mediante controles y evidentemente multas, ¿verdad? O castigos en el caso de que no se cumpla. Lo que pasa es que también, y seamos muy honestos, muchas veces dentro de las organizaciones públicas, ¿verdad? Esos controles no existen o se pasan por alto. Muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se invirtió tanto dinero en un proceso, ¿verdad? Y al final el proceso no quedó en nada, o no dio un buen resultado, no se hizo un buen cierre del proyecto, no hay un informe real del cierre de mi proyecto.
No tengo claridad de si mi proyecto fue efectivo o no efectivo. Pero entonces viene la otra parte. ¿De quién es culpa? Bueno, en ocasiones, en definitiva, del subcontratado, pero evidentemente también de la persona fiscalizadora, ¿verdad? Y importante aún, lo que se acaba de decir, o sea, si mi proveedor incumple, debo de documentarlo, debo de notarlo. Pero muchas veces uno se da cuenta que dice, qué extraño, o sea, un proveedor siempre lo veo ahí, pero qué extraño, porque, ¿verdad? O peor aún, conoce historias uno, como dicen, de la cripta, ¿verdad? En otra institución ha quedado súper mal y de pronto lo ve uno aquí de este otro lado de la organización y usted dice, ups, pero si me han contado que por allá, ¿verdad? No dan el mejor resultado. Y para pruebas el tiempo, de pronto se da cuenta que sí, tenían razón en la organización, ¿verdad? El proveedor no era bueno. Importantísimo también, reduce el número de tareas rutinarias. Normalmente, ¿qué le contratamos a nuestros proveedores? Bueno, o cosas, tareas muy cortas, ¿verdad? Proyectos, por ejemplo, o cosas que de una u otra manera se pueden volver rutinarias dentro de mi organización y que podría ser que por, hagamos, la falta de personal, ¿verdad? A veces capacitado, pues obviamente este tipo de organizaciones puedan suplirlas. Por ejemplo, los famosos call centers. Bueno, si yo tengo una organización que es experta en brindar ese tipo de servicio, que de una u otra manera tengo el personal adecuado, ¿verdad? Tengo la infraestructura e incluso como se está presentando el día de hoy, ya no tengo que llevar el personal a planta, aunque hay organizaciones que solicitan específicamente que yo tenga el personal en planta, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente este tipo de cosas, ese tipo de tareas son grandemente bien realizadas desde este punto de vista, desde la parte de tercerización. Y bueno, lo del tema de dedicarse a tareas de mayor rentabilidad, pues evidentemente viene el tema de hagamos a lo que nos corresponde. O sea, si yo trabajo en banca, hagamos las labores de banca. Desentiéndase, desenfóquese en otro tipo de situaciones. ¿Qué es lo que le pasaba, por ejemplo, a muchas instituciones en este país? Teníamos por ejemplo, un montón de guardas dentro de nuestra organización. Teníamos un montón de gente trabajando de miscelánea o haciendo el aseo dentro de nuestra organización. Y no hablo solamente de la organización para la que yo trabajo, hablo en general. Entonces, podría ser que yo pueda subcontratar este servicio, ¿verdad? Tengo gente que de alguna u otra manera ya no va a depender o yo no dependo de ese tipo de personal, sino más bien de la empresa como tal y la empresa es la que se encarga, como dice uno, comerse los problemas con su personal. Yo me desentiendo completamente de esa labor. Más adelante vamos a ver qué tipo de labores puede uno de alguna manera desprenderse y qué otro tipo de labores podemos ir analizando que no deberíamos definitivamente desprendernos. ¿Alguna consulta o algún comentario hasta el momento? Ok, vamos a recreo. Nos vemos a las 7:45. Si Dios nos lo permite, ¿les parece? Ok, Y de listo, acuerdo, profe. pero yo tengo una consulta. Adelante. profe. Adelante, dígame. Bueno, estaba revisando las secciones, los entregables, y hay uno en la semana 4